Quiero daros la bienvenida a nuestra charla del Cyber Icon. Hoy os acompañamos mi compañero Gonzalo y yo, Mario, para hablaros acerca del concepto de Advanced Business Resilience y el modelo XDR. ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? Observando el panorama actual, vemos que el desarrollo de nuevas amenazas es cada vez más rápido y más sofisticado. Si nos remontamos a unos 5 años atrás, el conocido ransomware no entraba ni en el top 5 amenazas, pero hoy en día es la número 1. En tan solo 3 años ha llegado a ser la principal preocupación, dado por el impacto que acarrea a las empresas y el lucro que conlleva a los atacantes. Cada semana vemos decenas de noticias de nuevas versiones de un mismo malware y de empresas de todos los sectores siendo comprometidas tanto por los mismos grupos de ataque que ya conocemos como nuevos grupos emergentes. Dada esta situación, la mentalidad de las empresas debe estar en sintonía y evolucionar hacia unos pensamientos más alejados de los tradicionales, de esos modelos lineales existentes, y esto afecta tanto al modelo de arquitectura de la seguridad de la empresa como a la propia operación de seguridad. Cómo se responde ante un incidente, qué acciones se llevan a cabo después de ese mismo incidente, cuáles son las lecciones aprendidas, etcétera. Como sabemos, el SOC tradicional se basa actualmente en la detección pura y en el SIEM como pieza central, y esto pues conlleva una serie de dificultades o problemas a solventar, que podrían ser la integración de las fuentes de seguridad, es el parseo de esas mismas fuentes, la enorme librería de casos de uso que muchas veces nos podemos llegar a encontrar en un SIEM, muchos falsos positivos generados por esas grandes librerías y una gran dependencia de las personas involucradas en la operación de este SIEM o del SOC. En el SOC tradicional, además, suponiendo que todo funciona a la perfección, la capacidad es únicamente de detección, cuando realmente nadie quiere escuchar que se ha detectado un ataque de ransomware u otro dentro de su compañía. Lo que quiere escuchar de verdad es que el ataque de ransomware ha sido bloqueado o parado, indicando, por supuesto, dónde se ha parado, cuáles son los puntos de mejora, pero lo más importante es que se haya bloqueado. En el nuevo modelo, o lo que llamamos SOC de nueva generación y XDR a la propia arquitectura, el foco debe ser y es la protección y la respuesta. Y para ello hay una gran dependencia de tecnologías que estén bien configuradas, que estén bien integradas entre ellas y de la manera más óptima posible, y que se consoliden. Es decir, reducir el solapamiento de las funciones de detección y de protección que tienen cada una de ellas. Por otro lado, ahora mismo gran parte de los casos de uso que existen en la librería de los SIEM pretenden cubrir cosas que un buen EDR o esas soluciones de seguridad que mencionamos ya deberían cubrir y que no deberían delegarse estos casos de uso al SIEM. Con esta idea de consolidación se eliminan muchos casos de uso y el SIEM se debería centrar en esos casos de uso adicionales que verdaderamente aportan un valor y que cubran lo que el resto de soluciones no puede, o esos procesos críticos del negocio. Idealmente, además, deberíamos salir de ese concepto de SIEM e ir más a un concepto de Data Lake. Lo que se pretende con un Data Lake es aplicar correlaciones avanzadas, más alejadas de las antiguas de SIEM, y en un futuro bastante próximo, prácticamente presente, el uso de la inteligencia artificial ayudará mucho en esta labor. Entonces, el paradigma de la arquitectura de seguridad y de estas operaciones está empezando a cambiar tanto como cuando aparecieron los EDRs no hace mucho, como mejora a los antiguos antivirus. Como decía, deberíamos centrarnos en la protección y la respuesta y para ello somos todos conocedores de que la gran mayoría de los ataques ocurren en el dispositivo final. Así que nos interesa cubrir bien primero el dispositivo final para empezar y construir a partir de ahí hacia el resto de la infraestructura. Es verdad que a nivel de red, como en un proxy o en el resto de herramientas que consideramos en la arquitectura de seguridad, podemos encontrar tanto trazas del ataque como medidas de protección para pararlo. Pero acaba siendo en el endpoint o en este servidor o en este contenedor en concreto donde se produce el núcleo del incidente. No significa que debamos dejar de lado el resto de capacidades, sino que usemos este núcleo como punto de partida.
Pero ¿cómo llegamos o cómo se llega a este SOC de nueva generación y a esta arquitectura XDR? Lo primero, estudiando y entendiendo el negocio en el que nos encontramos, que es el pilar fundamental de este enfoque. Muchas veces, cuando hablamos de operaciones, perdemos la vista de lo que es esencial, que es que el negocio pueda producirse de una forma segura. Sin ello, nos falta una visibilidad sobre lo que es realmente crítico para la empresa y para realizar el resto de tareas. Segundo, esa consolidación tecnológica que ya mencionaba y el entendimiento de la seguridad actual con el objetivo de entender cuál es el punto de partida, es decir, cuáles son las actuales soluciones de seguridad, cómo se comunican entre ellas, cómo se operan, y por otro lado, el objetivo más adaptado al negocio y qué soluciones son las más óptimas. Y tercero y último, pero más importante al final, trazar un camino basado en unas capacidades que abarquen la superficie de ataque que tiene el negocio y una vez definido este roadmap o camino, es obligatorio analizar y optimizar esas capacidades de protección y de detección, lo cual permite reducir esa superficie de ataque que correspondería a la parte de protección y la invisibilidad de un incidente que correspondería a la parte de detección. Empezaríamos por el EDR como núcleo para avanzar en función de la prioridad hacia el resto de capacidades. Correo, identidad, inteligencia. Y además, por supuesto, esta consolidación y este análisis deben realizarse también a nivel operativo. Esta nueva operativa del SOC de nueva generación debe incluir la mayor automatización posible a nivel de respuesta ante un incidente, además de toda esa gestión que se genera, la propia gestión del ticket, el escalado del incidente, reduciendo así esos costes operativos y ese posible error humano y, lo que más interesa, ese tiempo de respuesta ante un incidente para reducir la afectación o neutralizarla. Doy paso ahora a mi compañero Gonzalo para que profundice en las diferentes fases. Muchas gracias, Mario, por la explicación. Ahora vamos a contar cómo construir un modelo de operaciones eficiente. El primer pilar y uno de los más fundamentales para proteger la continuidad de una empresa es entender el negocio y sus procesos, para así poder identificar todos sus riesgos y saber que al fin y al cabo se tratan de puntos estratégicos en una empresa y son esenciales para la sostenibilidad de la misma. Una vez entendido esto, deberemos definir de la mejor manera la evolución de la protección y la detección, todo ello según el tipo de negocio y procesos asociados. Por esto, debemos entender cómo funcionan, ya que el enfoque será diferente si los activos críticos del negocio, por ejemplo, están en la nube o están on-premise, de si los procesos requieren una serie de habilitadores para funcionar o de si están expuestos a Internet. Como se puede ver, habrá miles de formas y causísticas diferentes, tantas como empresas. Solo si tenemos claro el impacto que una amenaza generaría sobre el negocio, podemos decidir hasta dónde queremos exponerlo y cuáles son los procesos que en ningún momento pueden bajar de nivel de seguridad, ya que por ende, si bajamos ese nivel de seguridad, expondríamos las amenazas y el negocio. De esta manera, podemos lograr un enfoque equilibrado entre la gestión de riesgo y los objetivos del negocio. En el siguiente punto, ya más a la derecha, vamos a tratar sobre los tres siguientes puntos: la consolidación tecnológica y el entendimiento del modelo de seguridad, el análisis de las capacidades de protección y el análisis de las capacidades de detección y de respuesta. El primero de todos, que es la consideración tecnológica y entendimiento del modelo de seguridad, busca un objetivo, empezando por el EDR y pasando por todas las capacidades y herramientas, ya que, como sabéis, no todas las tecnologías funcionan igual ni con los mismos resultados. Como veis más abajo, hay un diagrama de anillos que viene a marcar la prioridad de cada una de estas capacidades. Toda la parte del núcleo la llamaremos MDR, que es un EDR que, además de contar con una inteligencia propia del fabricante, tendrá también integrados casos de uso que los analistas vayan creando y metiendo en la plataforma. Frente a ataques tipo, como el comentaba Mario, de ransomware, con este núcleo inicial de MDR ya tendríamos una gran visibilidad sobre lo que hacen los adversarios en nuestro entorno. Si ya pasamos al siguiente anillo y le damos al EDR capacidades de inteligencia, como si nos trajésemos un MISP o aprovechamos las capacidades de búsqueda para hacer un hunting, ya no solo tendríamos un EDR, sino que además podríamos detectar proactivamente amenazas buscándolas en el entorno. Si consideramos un ejemplo de ransomware donde Intel nos proporciona una serie de indicadores TTP que están siendo utilizadas en otras empresas por un adversario, esta información proporcionada podría
utilizarse desde Hunting para hacer una serie de hipótesis y hacer una serie de búsquedas. En el caso hipotético de que arrojasen las búsquedas unos resultados maliciosos, podrían desencadenar unas respuestas del equipo de DEFIR, una respuesta anti incidentes. Todo esto ocurrirá en cuestión de horas. No hay que olvidarse tampoco de la capa de modeling que está en el primer anillo, que es una parte muy importante. Es una capa igual de operativa, pero un poquillo más organizativa, que nos va a decir qué cosas tengo que priorizar con base a la información que se tenga de los diferentes equipos que rodean el anillo. Por ejemplo, desde la parte de decir, de respuesta a incidentes, nos podría decir las lecciones aprendidas de un ataque sufrido. La parte de hunting, pues hipótesis que se pueden convertir en reglas, y en la parte de Intel, pues información accionable relativa a nuestra empresa. Si seguimos avanzando en el nivel de amenaza y en el siguiente nivel de anillo, podremos ver que la mayoría de actores de ransomware, como vector de entrada, tienen el correo. Entonces, aquí nos tendremos que preguntar cómo lo estamos protegiendo, qué capacidades tenemos en la parte de spam o de sandbox y qué capacidades tenemos para que nuestros usuarios tengan un botón para reportar en caso de que vean un email sospechoso. Todo esto entra a la parte de email. Otro vector de entrada muy importante y que utilizan bastante en los ataques de ransomware, se trata de cuando en una empresa se exponen servicios o máquinas a Internet y a través de fuerza bruta consiguen entrar. Aquí entrará en juego toda la parte de attack surface y vulnerabilidades, que serán los encargados de inventoriar todos estos equipos y además de corregir y detectar estos fallos. Como podéis ver en el siguiente capa de anillo estará presente el equipo Digital Risk Protection, que es las siglas de RP, que por ejemplo trata toda la venta de búsqueda externa referente a una empresa, todo lo que se pueda detectar y se pueda estar expuesto en Internet. Aquí se detectaría, por ejemplo, la venta de credenciales de una empresa, en el caso de que nos hayan comprado a un empleado o, por ejemplo, hayan comprometido a un usuario. Aquí pues, se tratará con ventas de Initial Access Brokers. Si os fijáis, acabamos de mapear en este anillo, no utilizando todos los módulos, un ataque real sobre una infraestructura cualquiera, basándonos en una serie de equipos que creemos que debieran estar presentes en todos los SOCs. Según vayamos completando anillos desde dentro hacia afuera, iremos añadiendo capacidades de monitorización y respuesta muy importantes para la empresa. Si ya pasamos más hacia la derecha y nos centramos en los análisis de capacidades de protección y en los análisis de detección y respuesta, como hemos comentado anteriormente, cada empresa es diferente y por ello las amenazas a las que se enfrentan serán diversas y no iguales entre empresas. Debido a esto, habrá que trabajar el perfilado en función de 3 puntos clave para saber qué son la protección, la detección y la respuesta. Tomamos, por ejemplo, como referencia la matriz de MITRE-ATT&CK, ya que es un estándar bastante conocido y que se usa por toda la comunidad. Muchas empresas, tanto fabricantes como clientes, lo usan tanto para mapear ataques de adversarios sobre otras empresas o, por ejemplo, cuando se crea un caso de uso y se despliega en un EDR o en un SIEM, pues para categorizarlo, que es lo que se intenta detectar. La protección será en base a diferentes herramientas de seguridad desplegadas y las políticas, todo ello analizándolo. Se trata del primer punto de mejora sobre el que tenemos que crecer y virar. Siempre que sea posible, las detecciones de seguridad intentaremos mitigarlas mediante protección. De esta manera evitaremos cargar de alertas innecesarias al SOC. La detección será el siguiente punto. Comparar las amenazas relativas de una empresa con los casos de uso desplegados en el SIEM y en el EDR. Deberemos ver la detección como aquel punto en el cual no llega una mitigación o una protección. Trataremos de crear las reglas con base al estudio que hagamos cogiendo fuentes públicas o cogiendo fuentes privadas. Podremos utilizar un método de abstracción para la creación de casos de uso y que no se refiere más que mediante un modelo en el cual iremos viendo por capas los métodos, los procedimientos y las técnicas que van usando los atacantes. De esta manera podemos entender y evitar caer en la trampa de crear reglas incompletas para todos los métodos y técnicas disponibles y que son usadas por los adversarios. Si realizamos esta comparación sobre un atacante de ransomware, sabríamos el nivel de cobertura real que tenemos ante un escenario de este tipo.
Al igual que las distintas amenazas se detectan de forma diferente, lo mismo pasa con la respuesta. Por último, identificaremos los diferentes playbooks que tenemos creados y desplegados y los podremos probar con herramientas tipo BAS. Por último y para terminar, es importante una revisión continua de todos los puntos que hemos hablado, porque la transformación constante de los modelos de negocio en las empresas, como la constante evolución de las ciberamenazas, nos obliga a mantenernos alertas y actualizados. Si no, caeremos en lo que llamamos la miopía o inercia estratégica, que quiere decir no detectar a tiempo que la estrategia de la empresa está virando hacia otro lado y pensar que haciendo lo que veníamos haciendo en el pasado va a funcionar en el futuro. Si hiciésemos esto, entraríamos una vez más en un proceso de falta de visibilidad y subiría repentinamente el nivel de riesgo en la organización y estaríamos expuestos a nuevos ataques. Y con esto ya hemos terminado. Muchas gracias por asistir y cualquier duda os podéis preguntar, tanto a Mario como a mí.